Durante los últimos días ha vuelto a llamar la atención el escándalo Petrobras o el caso lavado de autos. Esto luego de que la Policía Federal brasileña arrestara a André Esteves, el ahora expresidente de BTG Pactual, uno de los grupos financieros más importantes de América Latina. Este grupo ingresó a Chile en 2012 a través de la compra total de Celfin Capital, por la cual mantienen como socios pasivos a Juan Andrés Camus, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, y al empresario Jorge Errázuriz. A continuación, en Pulso te contamos en qué consiste el mayor escándalo de corrupción de Brasil. Petrobras es la empresa más grande de Brasil y la mayor compañía estatal de Latinoamérica. Durante mucho tiempo, la petrolera fue un ejemplo para las empresas estatales de la región, produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo al día y empleando a 87.000 personas. En julio de 2013, la Policía Federal de Brasil descubrió una red de lavado de dinero que involucraba a una empresa de lavado de autos. Esto derivó en el descubrimiento de una enorme red de corrupción en la cual las compañías ganaban licitaciones de la estatal, que estaban previamente coordinadas, por lo tanto sabían quién ganaría, por montos mucho más altos a los valores de mercado. El escándalo estalló en marzo del año pasado con la detención de 24 personas en diferentes estados del país. En el caso están involucradas algunas de las principales empresas constructoras de Brasil, un selecto grupo de 16 empresas contratistas, entre las que están incluidas Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa. Las compañías se repartían las licitaciones de la petrolera a un valor muy superior del mercado e incluso pactaban los porcentajes de sobornos para los directores de Petrobras, que se estima eran entre 1 y 5% del valor de cada contrato. Según los datos de la policía brasileña, son más de 50 los políticos involucrados en el caso a través del financiamiento irregular de partidos. Según Bloomberg, el grupo de empresas investigadas habría pasado casi 110 millones de dólares a los partidos solo el año pasado. En primer lugar, las demandas en contra de los políticos afectan a todos los partidos, pero puntualmente al Partido de los Trabajadores, el de la presidenta Dilma Rousseff, y sus aliados el Partido Movimiento Democrático Brasileño y el Partido Progresista. Por otro lado, el caso se acerca demasiado a la mandataria brasileña, ya que cuando se ejecutaron las operaciones, Rousseff era ministra de Energía. Además, la actual presidenta fue CEO de Petrobras antes de entrar al mundo de la política. Esto hace que pocos crean cuando Rousseff asegura que no tenía idea de los casos de corrupción. Pero ¿cómo funcionaba esta red de corrupción? En el marco de la campaña Compre Nacional, implementada por Dilma Rousseff como ministra de Energía, Petrobras licitaba sus proyectos a empresas brasileñas. Las licitaciones eran ganadas por las empresas bajo previo acuerdo y dentro de los precios de los presupuestos, que eran mucho mayores al precio real, entre un 1 y un 5% se desviaban para pagar los sobornos a los funcionarios de Petrobras. La plata luego se lavaba a través de negocios de bencineras, lavanderías u hoteles, y quienes habían recibido los sobornos los transferían al extranjero por medio de compañías ficticias que simulaban importaciones y exportaciones a China o Hong Kong. Según el balance que la misma empresa hizo del año 2014, los desvíos de Petrobras alcanzaron los 1.639 millones de dólares. El escándalo ha afectado el valor de mercado de la empresa petrolera. En 2008 la compañía valía 276.000 millones de dólares. Hoy vale cerca de 47.500 millones de dólares. El volumen de pérdidas en ese periodo se ha estimado en 228.500 millones de dólares, un poco menos del PIB de Chile durante el año pasado o 4 veces el PIB de Uruguay durante el mismo año. En materia política, el caso ha sido desastroso. En abril, el tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari, fue arrestado y acusado de recibir sobornos. Y este año la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff ha caído a su nivel más bajo, tocando en julio el 8% y llegando al nivel más bajo desde el fin de la dictadura militar en 1985. En paralelo, la economía brasileña está en recesión. De hecho, el martes se conoció que el PIB brasileño se contrajo 1,7% en el tercer trimestre, peor de lo esperado. En Chile, el caso aumentó su relevancia tras la detención del expresidente de BTG Pactual, André Esteves. Tras su arresto, las BIF y la Bolsa de Comercio de Santiago le solicitaron información detallada a la filial local de BTG Pactual. El banco de inversiones ha salido a defender su posición financiera en medio del escándalo, mientras que las AFP siguen atentamente el caso para decidir qué medidas se tomarán. Se estima que los fondos de pensiones locales mantienen inversiones en instrumentos ligados al banco de BTG Pactual
por 700.000 millones de dólares. Todavía es difícil cuantificar el dinero exacto desviado por el escándalo de Petrobras, ya que aún hay muchas investigaciones abiertas y diferentes maneras de medirlo. Por ejemplo, hay que calcular el sobrepago por los proyectos licitados más la plata pagada en sobornos. Esta semana el presidente de Petrobras, Murilo Ferreira, renunció a su cargo en medio de la peor crisis de la historia de la compañía. Por supuesto que todas las noticias relacionadas al caso lavado de autos, que ya lleva casi 90 detenidos, las conocerás primero a través de las diferentes plataformas de Pulso.